nueva edición del Noticiero Estelar. Esta mañana tenemos un reportaje sobre la sociedad y cultura de nuestro país. Para ello, hemos hecho un análisis investigativo en base de opiniones de varias personas. Adelante con el reportaje. ¿Cuáles considera usted que son las características del ecuatoriano y por qué estas nos hacen diferentes del resto de países de Latinoamérica? Bueno, considero que una de las características principales de Ecuador, que nos diferencia mucho, es la solidaridad. A nivel nacional nosotros contamos, el país en realidad es solidario muchas veces cuando hemos tenido temas de catástrofes, en lo que es tema de inundaciones, terremotos o incendios. El ecuatoriano tiende mucho a dar la mano y esto es una de las características que no se ven en algunos países. Otro de los temas importantes puede ser la delincuencia. A pesar de que nuestro país tiene niveles de delincuencia altos, estos no se comparan con Colombia o con Venezuela, quizás hasta Chile, donde vemos que los delincuentes utilizan muchas veces la astucia. Creo que nosotros podemos todavía rescatar aquella parte solidaria que lo ecuatoriano tiene en sí, y más bien deshacernos de aquellas malas actitudes que vienen arrastrando e incrementando lo que es la delincuencia dentro de nuestra patria. Aún tenemos un corazón noble y solidario, el cual debemos rescatar y heredar a nuestros hijos. En todo caso, creo que esas serían una de las principales características. Muchas gracias por su opinión. ¿Qué acciones específicas cree usted que se deberían de crear para dar un giro de 180 grados a la situación actual del país? Bueno, lo más importante sería descentralizar la economía, porque lamentablemente en Ecuador el dinero está centralizado en la clase rica y no hay una clase media. Entonces tenemos dos extremos, pues, ¿no? Los ricos ricos y los pobres pobres. Entonces ahí es donde debería de llegar un gobierno a tratar de que la economía sea repartida, pues no que sea que insista en realidad la clase media, y eso se consigue obviamente fomentando el empleo y que no solamente las grandes empresas tengan todo el monopolio, pues, ¿no?, del país, sino que haya pequeñas empresas que generen más trabajo y así rote el dinero, pues, ¿no? Si el que fabrica zapatos le compran 10 pares, luego le comprarán 100, él va a necesitar más empleados, el que está empleado con el que hace zapatos va a necesitar una televisión, se va a comprar una televisión y así va a rotar el dinero, ¿no? No se va a centralizar solo en un grupo económico, sino en todo el ciudadano que quiere emprender. Y eso obviamente va a generar una clase económica en movimiento, pues, ¿no? Que el dinero no esté guardado en banco ni internamente, o sea, ni en Ecuador ni a nivel internacional, sino que se mueva dentro del mismo país. Entonces así podríamos todos gozar de los beneficios que genera este país, que tiene muchas riquezas, tanto en la agricultura como en todos los ámbitos, ¿no? Porque Ecuador es un país muy rico. Muchas gracias por su respuesta. De nada. Muy buenos días, ciudadana. ¿Qué opina usted acerca de las tradiciones y forma de vivir del ecuatoriano? Bueno, nuestro país es pluricultural y estas tradiciones y costumbres han trascendido a lo largo de su desarrollo histórico. Han beneficiado mucho al sector turístico a tal punto que se ha hecho eco en muchos lugares del mundo y ha traído a mucho al extranjero que se ha hecho partícipe de ello. Entonces, ¿cree usted que ha sido algo positivo para la economía del país? Claro que sí. Okay. Muchas gracias por su opinión. Mencionaba que ha tenido la oportunidad de estudiar en un colegio fiscal y en un colegio particular. ¿Cuál diría que son las diferencias además de lo económico? Pues me he dado cuenta que el formato curricular de enseñanza es más amplio y más avanzado, ya que cuando entré al colegio particular que estudio actualmente, los niños de séptimo estaban aprendiendo lo que yo aprendí en octavo. Su perspectiva, ¿en qué sentido debería mejorar la educación pública?
Bueno, siento que ahora en la pandemia nos hemos dado cuenta más sobre la poca organización educativa que tienen las escuelas públicas. Y siento que eso debería mejorar, ya que, por ejemplo, las escuelas privadas pudieron adaptarse más rápido al sistema educativo online. En cambio, hasta el momento de ahora he visto una escuela pública en donde haya tenido clases regulares. ¿Ha tenido usted la oportunidad de estudiar en el extranjero? ¿Y cuál diría usted que son las diferencias de la educación extranjera con la de aquí de Ecuador? Tuve la oportunidad de viajar por un mes a España y ahí realicé un curso. Aunque no estudié en un instituto, tenía amigas que estaban cursando cuarto de la ESO, que vendría a ser acá primero de bachillerato. Y pues según sus experiencias, ellas me decían que a diferencia de acá, que si usted se queda en un curso, lo dejan. Allá a la segunda vez que repite un curso, pasa al siguiente curso, pero esas materias en las que se quedó las arrastran con una nota mínima y tendrán que hacer un doble esfuerzo para poder cursar ese año. Además le toman mucha importancia a los idiomas extranjeros, como es el inglés, y creo que es algo de que Ecuador debería implementar en su enseñanza, ya que sabemos que Ecuador es uno de los países de Latinoamérica que tiene a las personas que hablan menos inglés. Entonces pienso que si le dan quizás la misma importancia en que le dan en otros países, como hablo de España, podría ser que los alumnos tengan otra oportunidad quizás en el extranjero. También lo que me supieron explicar es de que en el instituto tienen una hora específica para hacer tareas. Por ende, en casa no están tan atareados con las tareas. Y con respecto a los trabajos grupales que son mandados a hacer a casa, no los tienen, ya que cualquier trabajo que hagan lo hacen directamente en el instituto. Muchas gracias por... Muy buenos días, joven. ¿Cree usted que exista una receta para posicionarnos como una sociedad de primer mundo? Una receta como tal, no creo. Porque si existiera una única receta para posicionarse como países de primer mundo, todos los países podrían aplicarla y serían en general todos los países de primer mundo. Lo que sí se podría hacer es copiar ciertos ingredientes, ¿verdad?, que les ha funcionado a estos países que han podido desarrollarse y convertirse en potencia. Por ejemplo, tenemos el caso de Japón, luego de haber perdido la guerra, luego de haber recibido 2 bombas atómicas, siendo un país que no tiene reservas petroleras y tampoco es que tiene su potencial en la agricultura, pudieron volverse una potencia a pesar de todas esas circunstancias. ¿Qué fue en lo que ellos se enfocaron? Exportar conocimiento y hacer su mayor fuerte o hacer su fortaleza el trabajo como sociedad. Por eso que en Japón es muy conocido que la disciplina vence la inteligencia, ¿verdad? Y eso es muy cierto. Tanto es así que cuando uno piensa en un producto chino o japonés, uno sabe que el de calidad es el japonés. Entonces, ¿qué nosotros podemos copiar de esta nación como ecuatorianos? Bueno, nuestro mayor mal es pensar que lo malo que hacemos está bien. Por ejemplo, cuando alguien hace trampa, cuando alguien se lo conoce como muy sabido, estas cosas se valoran cuando debería ser repudiable para todos. Porque con ese tipo de situaciones nunca vamos a tener una sociedad unida con el objetivo de salir del tercermundismo, ¿verdad? Y en cuanto a nuestros trabajos, ¿verdad?, siempre enfocados como hacían los japoneses hacia la calidad, más que simplemente a hacer las cosas como dice uno, a la ecuatoriana, como salga. Buen día, joven. ¿Qué opina usted acerca de la frase "el que no conoce su historia está condenado a repetirla" de Napoleón Bonaparte? Bueno, me hace pensar que el no conocer nuestra historia hará que estemos destinados a cometer los mismos errores y vivir de la misma forma que lo hemos estado haciendo. Creo yo que es importante que los ciudadanos tengamos un pensamiento crítico y estemos bien informados acerca de lo que sucede, ¿no? Y eso hará que no cometamos los mismos errores del pasado y tengamos un futuro próspero.
Muchas gracias por su opinión. Cortes comerciales.